Para mantener relaciones constructivas no es necesario pensar igual, sí es necesario saber dialogar. Entonces vamos a mirar algunas de las estrategias, de los métodos, de las técnicas para crear un diálogo donde tengamos la habilidad de conectarnos y así desarrollar una relación productiva, efectiva y una relación donde cada persona crece al llegar en contacto con el otro. Se habla de crecer en un diálogo porque el diálogo está basado en la mentalidad de abundancia, en la mentalidad ganar, ganar, en la mentalidad donde llegamos a tener una conversación porque va a suceder una sinergia que es un conjunto de ideas donde ni mis ideas son las mejores, ni las ideas del otro son las mejores, pero conjuntamente vamos a crear una tercera o una cuarta o una quinta idea que va a tener un componente de cada uno de las partes. En otras palabras, el todo va a ser un conjunto de las partes de las personas que están participando en este diálogo. Y gran diferencia, porque una de las mentalidades que se tiene que tener para poder empezar a crear un diálogo es, número uno, que toda persona tiene algo que aportar a una conversación. Número dos, que aunque la persona tenga una perspectiva muy, muy diferente a la mía, esa perspectiva va a ser muy valiosa para el conjunto, para el todo. Y número tres, que todos tenemos el deseo de ser aceptados, de ser respetados y de ser escuchados. Estas son necesidades universales. Y con esta premisa entonces comenzamos a lo que es un diálogo. La definición que acabamos de presentar es un poco limitada porque simplemente habla de una interacción entre dos o más personas, de una interacción en donde se intercambian información, pensamientos, sentimientos. Y digo limitada porque el diálogo es mucho más que eso. Y quizá cuando decimos que no es un diálogo, esto nos ayuda a definirlo en un concepto más amplio. El diálogo no es una medida para persuadir a alguien, para convencer a alguien, para criticar, para juzgar. En absoluto, el diálogo es un ganar-ganar. Y la mentalidad esta mentalidad es la única que nos puede llevar a un tipo de sinergia. Y realmente ese es el propósito del diálogo. Ese es el diálogo. El diálogo es una conversación donde de una y dos o tres interacciones sale un resultado que es mucho más grande. Salen 4 perspectivas, 5 perspectivas, 10, 15, 20. El diálogo es la base de la creación, de la innovación y del amor. Y ya van a mirar por qué me refiero a estos 3 términos. ¿Quién teme el diálogo? El diálogo lo teme el polemista, aquella persona que tiene miedo a perder la razón, que tiene temor a no ser el que mantiene la verdad absoluta. Porque en el diálogo existen las preguntas y para poder hacer uno de los métodos en donde se enfoca el diálogo, que es el suspender nuestra posición para poder tener ese diálogo. Cuando suspendemos nuestra posición, tenemos que regresar o voltear a hacer preguntas, donde la verdad universal se explora, porque se exploran no solamente una perspectiva, pero las perspectivas de las personas involucradas en el diálogo. Entonces, aquella persona que teme que se pierda, perder su valor o perder su verdad o perder su conocimiento, es una persona que le teme al diálogo. Y tenemos que estar conscientes de que existirán en nuestros equipos personas de esta clase. Y a veces nosotros mismos, según el tema, podemos tomar esa clase de posición. ¿Cuál es la mentalidad que se requiere para poder tener un diálogo? Primero que todo dijimos que
Para tener un diálogo tenemos que tener la habilidad de estar abiertos a apreciar las perspectivas de los demás y a pensar de que cuando alguien tiene una idea, esa idea no es ni buena ni mala, sino que la vamos a observar, la vamos a suspender, la vamos a colocar como en una nube. Todas las ideas se van a colocar en una nube donde todavía no se van a evaluar, sino que se van a observar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, tener en cuenta que tenemos o debemos aprender a suspender nuestras opiniones, suspender nuestra posición. Porque normalmente cuando tenemos una posición muy dogmática, ¿qué hacemos? Con una posición dogmática no escuchamos a los demás. Tenemos el dogma, tenemos la verdad, tenemos la razón. Entonces, tenemos que dejar nuestra posición dogmática y tenemos que abrirnos a escuchar las posiciones de los demás. Ahora yo voy a indicar una gráfica donde tengo un símbolo que se observa desde diferentes puntos de vista. Y cómo cuando mantenemos una posición y no la dejamos ir, solamente estamos mirando con un punto de vista y realmente estamos perdiendo la oportunidad de enriquecernos con los puntos de vista de los demás. Cuando nosotros logramos subirnos o mirar desde una perspectiva más alta, estamos realmente como el águila. El águila tiene una visión más grande, más amplia, más completa, porque tiene la habilidad de levantarse, dejar una posición aquí abajo, subir y observar desde un punto de vista más alto y poder así captar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están pensando los demás, de dónde vienen los demás, por qué dicen esto los demás, por qué piensan así los demás. Y claro que vamos a hablar de la técnica de cómo, una vez que suspendamos nuestra posición, cómo llegamos a conocer la posición de los demás. Esta técnica es la técnica de hacer preguntas. Porque si estoy aquí yo parada y estoy viendo desde este punto de vista algo, ¿cómo hago yo para ver el punto de vista de esta persona que está en este lugar, supuestamente? Bueno, la única forma es o me muevo hacia este lugar y me coloco, lo que se llama colocarse en los pies de los demás, que realmente es el significado de la empatía, o desde esta perspectiva empiezo a hacer preguntas para poder entender de dónde viene esta persona y por qué piensa como piensa. Ahora, más tarde vamos a hablar de qué clases de preguntas son las que nos ayudan a conocer la perspectiva de los demás, de tal forma que podamos tener claridad en cuál es el objetivo, cuáles son los miedos, por qué dice lo que dice, por qué usa cierto vocabulario, por qué mantiene esa posición, etcétera, etcétera, que realmente es el proceso del diálogo. ¿Cuál es el propósito de tener un diálogo? Personas preguntan y dicen, bueno, pero ¿para qué tener un diálogo? ¿O por qué tener un diálogo? Bueno, primero que todo, el diálogo demuestra a los demás que son importantes, que nos interesan sus ideas, que los valoramos. Y realmente una forma muy especial de demostrar valor hacia los demás, respeto, inclusión, es poderlos tener participando o poderlos hacer partícipes de un diálogo. Y un diálogo que es basado en el entendimiento, en el respeto, en la igualdad de ideas, en la igualdad de valor. Y bueno, sí, un diálogo es un vehículo que demuestra amor. Y realmente el diálogo se ha definido como la sangre de una relación. ¿Por qué podría ser difícil suspender nuestras posiciones? Y quiero aclarar de que la palabra suspender no es dejar ir. No tenemos que olvidarnos de nuestra posición, en absoluto. Simplemente suspenderla. Es como que la colocamos de nuevo en esa nube de la cual estamos hablando y la dejamos allá arriba mientras
escuchamos la posición de los demás. ¿Por qué a veces es difícil? Bueno, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta y por experiencia personal que nuestro ego a veces no nos deja suspender nuestra posición. Porque ¿cómo vamos a dejar ir un punto de vista que lo he creído hace mucho tiempo, que me ha definido en cierta forma, que me lo dieron desde pequeña, que lo tengo muy arraigado? ¿Cómo lo voy a dejar ir? ¿Cómo lo voy a siquiera suspender para escuchar un punto de vista diferente? ¿Y por qué no escuchar un punto de vista diferente que nos va quizá enriquecer o por lo menos que nos va a dar otra perspectiva en la cual yo puedo decir, me gusta, la necesito para realizar los resultados que deseo o no, gracias, no la necesito por ahora y continuaré con mi punto de vista porque me está dando los resultados que deseo? ¿Qué tal si nosotros queremos un resultado diferente y alguien tiene una perspectiva que nos puede satisfacer esos resultados? ¿Por qué no vamos a dejar una que no nos ha servido y adoptar otra que nos puede llevar a lo que deseamos o a la visión que tenemos o a los objetivos que tenemos? Realmente es nuestro ego, nuestro deseo de tener la razón, nuestro deseo de no doblegar, porque doblegar de pronto es una debilidad, porque de pronto cambiar de opinión es algo que se pensaba que era una debilidad, porque de pronto yo, ¿por qué voy a escuchar a una persona que viene de X o Y educación o de X o Y familia o de X o Y país o de X o Y cultura? ¿Por qué? Cuando dejamos ir todas esas barreras, todas esas limitaciones, todos esos juzgamientos, todas esas opiniones que simplemente las hemos adoptado, que ni siquiera sabemos por qué, quizás se nos han pasado generacionalmente. Cuando dejamos de ir esos condicionamientos que tenemos forjados y estamos presentes, lo que se llama estar presente, estar en la conciencia limpia, porque hemos puesto nuestra opinión acá arriba, nuestra posición la hemos dejado acá arriba, flotando mientras escuchamos otras. Ahí es cuando nos abrimos a tener un diálogo. Ahora hablemos de una perspectiva totalmente diferente de por qué el diálogo es un desafío para ciertas personas. Bueno, hablamos en la primera sesión de que el diálogo no resulta por quizás por el ego, por nuestro ego, por nuestro deseo de tener la razón, por nuestro deseo de tener la verdad absoluta. Y el deseo de, no, o no el deseo, pero la arrogancia, llamémosla así, de no escuchar a los demás. Entonces vamos a mirar la siguiente perspectiva, que es cuando el diálogo no se da, porque estamos intimidados con las personas en las cuales estamos interactuando. Y esto sucede muchísimo, especialmente con las personas que vienen o venimos de una estructura autoritaria, de una estructura muy jerárquica, donde solamente se aprendió a recibir órdenes, donde solamente se aprendió a recibir consejos, donde no hubo la posibilidad de hacer preguntas, de cuestionarnos, de refutar. Cuando hablo de refutar, quiere decir de presentar nuestra perspectiva, porque la autoridad tenía o tiene todo el conocimiento. Entonces, personas que vienen o venimos de esa estructura, tenemos que trabajar bastante en romper ese paradigma, en pensar en por qué nos intimidan las personas, qué es lo que nos dificulta el tener una conversación abierta, qué es lo que nos da miedo, qué partes de la conversación es en la que tenemos miedo de cómo la otra persona va a reaccionar, lo cual realmente es miedo a cómo vamos a reaccionar nosotros. En fin, esta perspectiva es muy interesante y posiblemente requiere todo un otro curso. Pero miremos algunos aspectos.
para romper ese paradigma. ¿Por qué nos intimidan los demás? Hagámonos esa pregunta. ¿Cuáles son los aspectos que dejamos que nos intimiden los demás? ¿Es alguien que tiene más educación? ¿Es alguien que viene de una familia de la cual nosotros percibimos que es mejor que la nuestra? ¿Es una persona que tiene mucho más dinero? ¿Es una persona que habla mejor? No sé. En fin, solamente inspiro a cada participante en este curso que se haga esta pregunta. ¿Cuáles son los aspectos que me intimidan para tener una conversación abierta y un diálogo con los demás? Nadie tiene por qué intimidarnos. Cada uno de nosotros tenemos un valor intrínseco que es una riqueza. Y cuando nos damos a crear un diálogo, empezamos a sacar esa riqueza de nuestro ser y la compartimos con los demás para crear, innovar y desarrollar ideas que son mucho más grandes. Rompamos muchos paradigmas. Y el diálogo es la herramienta donde empezamos a reconocer nuestro valor intrínseco y reconocemos además el valor intrínseco de los demás.